Hola amigos y amigas de Escándala, ¿cómo están? Yo soy Sheila Ferrera y es un honor estar en sus pantallas. El día de hoy tenemos una emisión más de este espacio en el cual no solamente conoceremos un poco de la trayectoria de las personas que nos acompañan, sino también un poco de su vida personal. Acompáñenme a conocer esta nueva historia enjotada. Amigos y amigas de Escándala, es un honor para mí tener a esta invitada de lujo del día de hoy, que por cierto se describe como narradora de historias, controladora y disfrutadora. Pero es muchísimo más que eso, es una de las conductoras y periodistas más reconocidas de México, una gran aliada LGBT, una mujer que es trabajadora, inteligente, profesional, empática y sobre todo humana. Démosle la bienvenida, por favor, a nada más y nada menos que Mónica Garza. ¿Cómo estás? Bienvenida, Mónica. Estoy súper contenta de tenerte aquí. También. La última vez que te vi nos encontramos en la calle, una banqueta en la colonia Condesa y nos abrazamos mucho. Exactamente, estábamos ahí, tú ibas creo que corriendo y yo estaba comiendo, ¿no? Ahí por frutos prohibidos, pues creo. Sí, exactamente. Es cierto, ahí es cierto. Fue. Y un día, y una ocasión antes nos encontramos en un evento. Muchas antes en muchos eventos, En ¿no? muchos, pero el último fue muy importante porque fue justo el manual de Nada que Curar, el Museo Memoria y Tolerancia, hablando acerca de las terapias de conversión. Ahorita tocaremos un poco de ese tema. Amigos, quiero compartirles que, bueno, para nosotros es un honor tener a Mónica aquí. Mónica, no sé si ya lo sabes, pero obviamente el programa de Historias Enjotadas es un homenaje y viene en honor y está inspirado en historias engarzadas. Oiga, justamente, yo tengo que decir aquí la realidad de por qué estoy yo aquí sentada. No es porque me hayan invitado, no es ni siquiera porque me hayan invitado, me invité yo. O sea, desde que supe que había inspirado Historias Engarzadas, el nombre de Historias Enjotadas, que luego se convirtió en un éxito, dije, no, a mí me tocan mis historias enjotadas también, pues ¿cómo que no? Por supuesto. Y mandé un mensaje por redes sociales. ¿Y yo cuándo? ¿Les puse o no? Pues mira, en realidad ya te teníamos obviamente contempladas, pero porque esto es un espacio que, si bien lo decimos, Historias Engarzadas, se trata de dar visibilidad y contar un poco de las historias personales de las personas a las que tú entrevistaste. Tipos de personalidades. En este espacio hacemos un homenaje a ello, pero tratando de darle visibilidad a personas LGBT, personas en el medio de los deportes, en el medio artístico, personas que son también líderes activistas, ¿no? De diferentes organizaciones y fundaciones. Entonces creo que fue muy ad hoc porque pues nos tomamos este permiso, ya que tú eres una gran aliada de todos nosotros, ¿no? Y has hecho muchas causas a favor de la población, no solamente LGBT, sino de muchas otras causas, ¿no? De mujeres en general, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, acerca de migrantes. Has hecho un activismo largo a lo largo de tu trayectoria, valga la redundancia. Pues grupos vulnerables en general. En situación de vulnerabilidad. Hace ya muchísimo tiempo. Pero sí, efectivamente, sobre todo me he enfocado en la defensa de los derechos de las personas de la comunidad por muchas razones que ahorita ya platicaremos y también, por supuesto, de violencia de género, ¿no? Sí, es un tema que me ha ocupado muchos litros de tinta y muchas horas de televisión. Pues si bien Mónica no es una persona per se de la diversidad, es una gran aliada. Y pues este espacio va a estar abierto también para que personas que son verdaderamente aliadas vengan también aquí a tener un poco de voz y reconocimiento y a que nos digan también, ¿no? Porque es necesario, pues, defender la causa aunque no seas parte de la causa. Así es, como dice Jack, ¿no? Sí. Justo como dicen nuestros amigos de Jack. Mónica, naciste un 12 de abril en Reynosa, Tamaulipas, la ciudad de los Juanchos, ¿no? Los cocodrilos, y de los ricos... trolelotes le llaman, ¿no? Los trolelotes, esta cosa que es como de maíz muy rica, muy típica de por allá. Ah, sí, claro, como los esquites, pero los esquites son acá. Exactamente, los trolelotes, qué ricos. Oye, tú, naciste en Reynosa y estuviste ya hasta los 9 años. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de Reynosa? Pues bueno, ahí crecí, mi primera infancia, ahí fue a la escuela, al principio, ahí comencé a ser una niña muy curiosa, muy amante de la naturaleza, me iba mucho con mi papá al rancho, me acuerdo de haber vivido mucho calor, Reynosa es un lugar donde hace mucho calor, pero era una niña binacional. Porque yo estudiaba una parte de mis cosas en la parte americana, porque es frontera con McAllen, entonces vivía mitad del tiempo en la parte americana y mitad del tiempo en Reynosa, lo cual es normal en la gente que vive y que nace en frontera, ¿no?
pues ahí comencé a bailar ballet, bailé ballet muchísimos años. Hasta los 16 años. Sí, ahí comencé a montar a caballo. En fin, pues ahí comenzó la historia. ¿Te ¿no? gustaba cantar? ¿Te gustaba bailar ballet? Claro, me gustaba cantar. A la menor provocación agarraba el micrófono. Hace poquito me preguntaban en una pregunta en Instagram que cómo había decidido yo ser conductora de televisión. Yo digo que yo no lo decidí, yo nací como con un micrófono en la mano porque traía un micrófono en la mano todo el tiempo. No sabía qué iba a hacer con él. Qué bueno que me decidí por conducir programas de televisión y no por cantar. Porque no, quién sabe cómo me hubiera salido eso. Pero me gusta mucho cantar también. ¿Te gusta ir al karaoke? Pero me gusta ir fíjate que no. ¿No? No me gusta tanto ir al karaoke. Pero he ido varias veces. Uy, ¿cómo no? ¿Cuál es tu canción favorita para cantar en regadera? Ay, mi canción. No canto en la regadera. ¿No cantas en regadera? No canto en la regadera. Fíjate que en la regadera produzco las mejores ideas de mi vida y las más importantes decisiones las he tomado abajo del chorro de agua. Desde hacer un programa de televisión, desde a quién iba a entrevistar para Historias Engarzadas, desde hacer una obra de teatro con el tema de suicidio infantil, como fue lo que hice en 2016, hasta divorciarme. Okay. Abajo de la regadera decía, hoy es el último día que paso aquí, se acabó. Sí, o sea, abajo del chorro del agua es donde he tomado las decisiones más importantes de mi vida. Tomen nota para recomendación. Mejores decisiones es abajo de un chorro de agua caliente con mucho shampoo en el pelo. Así es, efectivamente. Mónica, cuando eras pequeña, ¿cómo era la relación con tus papás? Vienes de una familia de políticos. Sí, vengo de una familia de políticos. Mira, tu padre, relación... Manuel Garza y María González, ¿no? María Teresa. Ajá. Sí, muy entrañable. Yo tuve unos papás que conmigo fueron muy cariñosos, muy apoyadores, me dieron mucho, sobre todo mi papá me dio siempre muchísima seguridad, pero no era una relación como tan cercana porque ellos siempre tenían 800,000 cosas que hacer. Fui una niña que creció pues prácticamente sola. Mis hermanos son muchos años mayor que yo, mis hermanos mayores y mi hermana menor también. Entonces hubo una época de mi vida donde crecí casi como una hija única. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos mayores y una media hermana más chica del segundo matrimonio de mi papá. Y mis hermanos mayores, pues mi hermana me lleva 9 años, mi hermano me lleva 12 años y yo le llevo a mi hermana chica 10 años. Entonces hubo una época de mi vida donde prácticamente estaba yo sola en mi casa, pero era una niña muy independiente. O sea, si tú dices, ay, qué falta me hicieron mis papás, no estuvieron ahí cuando yo nunca necesité a mis papás. O sea, mis papás cubrieron mis necesidades amorosas, de educación, de atención y de económicas, para mí más que suficiente. Educación, seguridad, salud, no todo era bien. Una niña que necesitara estar pegada con sus papás, al contrario, era muy independiente y a la menor provocación me salía de mi casa. De hecho, yo a la menor provocación me salgo de todas las casas. ¿No? Sí. A pesar de vivir con tanta seguridad y con tanta autonomía, ¿qué te daba miedo de chiquita? ¿Qué le temías? Fíjate que yo creo que a muy pocas cosas, porque he sido bastante temeraria. Y de niña era súper temeraria. Le tengo mucho miedo hasta el día de hoy al dolor físico. Okay. Nada me da más miedo en la vida. Bueno, imagínate tú que un día llegué a hacerme un tratamiento de los dientes de la mano con un anestesista que me traje de un hospital. Porque yo le dije al dentista, usted no me va a tocar la boca si este señor no pone su aguja aquí y a mí me duermen toda. Porque le tengo pánico a todo lo que genere dolor físico. Qué loco, ¿no? Y ahora te hiciste un tatuaje, ahorita entramos en ese detalle. Sí, inhalé y exhalé, y no, pero no me dolió tanto. Te vas a los 9 años de la Ciudad de México, ¿no? Eras una niña. Ahora la gente te ve en televisión, pero ¿a ti qué te gustaba ver en la televisión cuando eras niña? Las películas en blanco y negro. Lo que más me gustaba de niña, no sé si ustedes se acuerden, bueno, ustedes son mucho más jóvenes, pero no sé si ustedes se acuerden que antes, hace muchos años, existía todavía existe, pero creo que ya es otro tipo de programación, el Canal 4 en Televisa. Bueno, Televisa era lo único que existía y estaba el Canal 4. Y en el Canal 4 tenían como un horario muy extendido de películas viejas, de películas de la época de oro del cine mexicano. Entonces yo llegaba de la escuela, pero desde primaria, desde los primeros años de primaria hasta secundaria y casi prepa.
llegaba y mientras terminaban de hacer la comida, mientras me decían, ya bájate a comer, me subía y me ponía a ver a Pedro Infante, bueno, ¿qué te puedo decir? Era yo los Pardavé, María Félix, todas estas Cantinflas. Películas, era fanática del cine en blanco y negro. Para mí eran las películas en blanco y negro, así le decía. ¿Es lo que más te gustaba? ¿Te gustaba más ver como estas cosas trágicas, románticas o más comedia? Me gusta mucho el terror. ¿El terror? Me gusta mucho el terror, me gusta. El Santo contra las momias. Ay, bueno. Era buenísima. Fanática absoluta. Bueno, quiero decirte que el día que hice las historias engarzadas con el Hijo del Santo, que de hecho hicimos 2. Ajá. Hice una sobre su padre, donde él fue fundamental, y luego hice otra sobre él. Y yo, haz de cuenta, creo que 2 veces me ha pasado esto o 3. Me ha pasado en las muchísimas entrevistas de historias engarzadas que hice, que fue llegar con el entrevistado como groupie. Como groupie. Estaba yo me pasó con Pancho Céspedes, me pasó con el Hijo del Santo, porque era, imagínate, y me pasó con Capulina. Con Capulina, ok. Sí, porque yo de Viruta niña, Capulina. también cuando vivía en Reynosa, pues todavía estaba Capulina en un programa de televisión que tenía de concursos. Y entonces invitaba a los niños a ir al estudio. Y entonces les decía, que lo tenía en el Canal 2, y entonces les decía, mándenme una carta. Y yo escribía cartas y se las daba a mi mamá. Y mi mamá, por supuesto, que nunca le mandó ninguna carta a Capulina. Y entonces el día que logré que aceptara una entrevista para Historias Engarzadas, él ya estando muy grande, me acuerdo que era mi cumpleaños. Y entonces mi productora me dijo, oye, Mónica, es tu cumpleaños, el día de la entrevista de Capulina. Y le dije, no me importa. ¿Cuándo en mi vida me hubiera imaginado celebrar? Imagínate, estoy cumpliendo un sueño de niña. Nunca me llevaron a su foro. Imagínate celebrar mi cumpleaños con Capulina. Claro, no te importe. Vámonos a Cuernavaca, porque él en su casa en Cuernavaca. Vámonos a Cuernavaca a hacer a Capulina. Y para mi sorpresa, me recibe con un pastel y toda una fiesta Capulina, como de niños, organizado por Capulina. ¡Wow! Y eso sucedió como un par de años antes de que él muriera. Fue muy entrañable el momento. ¿Qué motivo? ¿Cuántos años cumplías? Ese día con Capulina, ay, ya no me acuerdo, pero suficientes, más de 40. Ok, ya era ya, sí. ok. Pues sí. Qué padre lo que los sueños se cumplan, sí, ¿no? La verdad, tarde o temprano los sueños se cumplen. Sí, Historias Engarzadas me dio momentos muy entrañables en los 12 años que duró. No, y tú le diste momentos entrañables al público de México y también a todas las personas que pasaron por ese sillón junto a ti en Historias Engarzadas, porque era un homenaje a todas las personas, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. No, y sobre todo verlos como lo que somos todos, ¿no? O sea, como seres humanos igualmente vulnerables y que nos pasan cosas. Sí, fue una experiencia maravillosa. Estábamos hablando de estos referentes, ¿no? Acerca de el cine de oro, el blanco y negro y estos personajes que si bien son divertidos y también muy entrañables, como un Pedro Infante, pues también pueden ser un poco machistas, ¿no? Si no por decir absolutamente machistas. Son los referentes que tenemos en nuestra familia y de pronto hasta normalizamos ese tipo de chistes. ¿Tú consideras que te tocó vivir quizás en un ambiente machista con tu familia? Quizá. No, radicalmente machista y misógino y por supuesto. De hecho, yo de niña era muy curioso porque yo con mi papá tenía una relación muy estrecha. Y a mí de niña, pues, yo no jugaba a las muñecas, a mí me gustaba. Me acuerdo que el juguete que más me emocionó recibir en la vida era una motocicleta que se conectaba, así de conectarse, y entonces yo le daba la vuelta al patio, feliz de la vida, o empecé a montar muy chiquita, o era una niña muy intrépida. Y mi papá, pues, se identificaba mucho conmigo porque me gustaba lo que a él le gustaba, y me llevaba de pesca, y me llevaba de cacería, y me llevaba en fin. Eres la consentida. Pues creo que era la más cercana de él. No la quiero admitir, pero sí. Exacto, no lo digo yo, pero lo dice él. No. Y entonces, pero mi papá, un hombre completamente macho y las mujeres en mi casa, todas muy fuertes, pero mujeres que educaban a las mujeres para servir a los machos en toda la extensión de la palabra. A ver, yo vengo de Tamaulipas, pues imagínate eso, que hasta el día de hoy creo que eso es lo que más trabajo cuesta en una sociedad como la tamaulipeca o como la norteña en general, o como la mexicana en general. Desafortunadamente todavía son las mujeres que se acomodan con el patriarcado
o que no entienden cómo puede ser la vida de otra forma. Y no nada más se someten a cierto tipo de, pues de maltrato, llamándolo con todas sus letras, porque ni siquiera quieren darse cuenta que las están maltratando. Claro, es curioso de pronto escuchar esos comentarios de no, yo vivía en un matriarcado porque mi madre era la que mandaba en la casa. Sí, pero mandaba las órdenes del papá. Exactamente. O sea, ella es la que decía, aquí se hace arriba abajo, pero era, haz la comida, sírvela a tu hermano, limpia la casa. Yo lo que digo es que las mujeres, cuando dicen, es que mi mamá mandaba, no, tu mamá operaba y administraba la casa. Mandaba el papá, porque bastaba que el papá dijera, en esto no estoy de acuerdo, y no se cuestionaba. No se cuestionaba. No, porque ni siquiera se debatía. O sea, es lo que diga tu papá. Claro, ¿no? Y que sigue sucediendo en muchos estados de la República, ¿no? Como lo dices, en el norte es como muy cotidiano que eso suceda. Bueno, en el sur también, lo que pasa es que nos queda tan lejos que no, y allá es como otro país, por eso dicen que es la hermana República de Yucatán. La hermana República de Yucatán. Pero la verdad es que allá también tenemos otras situaciones. Tabasco es un problema con violencia de género muy preocupante, ¿no? Ni siquiera creo que debería atreverme a decir más, porque en realidad toda la República está llena de eso. Sí. Todavía. Sí, pero bueno, algún buen trabajo se ha hecho, ahí vamos. Totalmente creo que es importantísimo el trabajo que has hecho en representar, y no solamente en representar, sino yo todas, apropiarte de los espacios. Sí. Ahorita vamos a tocar ese tema de cómo abrirte espacio en un mundo de hombres, donde las mujeres, pues, generalmente no tienen válida, ¿no?, su opinión. Estudiaste Ciencias Humanas en el claustro de Sor Juana, sin embargo, te vas a París y entras a la histórica Universidad La Sorbonne. Cualquier cosa, mi amor. ¿Qué fue lo mejor de vivir en París y qué fue lo peor? Todo. Vivir en París fue cumplir un sueño. Yo me acuerdo la primera vez que puse un pie en París y me bajo, o sea, cuando salgo del hotel, y mi primera parada ese día fue a los pies de la Torre Eiffel. Y entonces me acuerdo que me bajo y yo veía todos estos edificios, o sea, toda esta belleza que no lo puedes creer, porque París es una ciudad hermosísima. Y me acuerdo muy bien, tenía yo 12 o 13 años, y me acuerdo muy bien que haber deseado con mucha intensidad vivir ahí. Yo siempre digo que todos podemos hacer lo que soñamos si aprendemos a desearlo. Porque creo que no ha habido, al menos en mi caso, una sola cosa que yo no haya deseado de verdad, que no haya tenido. Siempre digo que cuando no tengo algo que digo que quiero, es porque no lo deseo en realidad. Y me acuerdo que eso fue cuando tenía yo 13 años, 6 años después, 7 años después, estaba yo llegando a vivir a París, porque me bajé, lo vi y dije, qué increíble ha de ser vivir en esta ciudad, ¿qué se sentirá? ¿No? Y pues regresé al mismo lugar donde cuando tenía 12 años me paré en la Torre Eiffel el día que llegué a vivir a París, con mis maletas y decir, me voy a instalar aquí 2 años. Después de vivir en este ambiente, ¿no?, de México, con todo lo que ya hablamos. No, me cambió la vida, llegas a París. ¿Qué es o sea, hablando de lo cotidiano, ¿encontraste algo distinto que quisieras venir a cambiar a México después de tu experiencia en París? Pues muchísimas cosas, ¿no? O sea, claro, para empezar allá mira, México tiene muchísimas cosas maravillosas que nunca tendrá un país del primer mundo, ¿no? Para empezar, la calidez del latino, no, a pesar de que el francés es muy latino, pues no lo es tanto. En Europa lo son más los italianos o lo son más, pero el orden, la cultura política, digamos, la cercanía y el interés por la cultura, a la gente le importa cultivarse. Aquí, desafortunadamente, por nuestras carencias económicas, vivimos en un país donde lo que nos importa es sobrevivir primero y luego cultivarnos, pero eso hace toda una diferencia. La información, la gente es mucho más informada y en general mucho más abierta. Los criterios son mucho más abiertos. El latinoamericano vive en un rollo ahí como muy moralino, que te llena de culpas y que te llena de miedos. Y el miedo es un paralizador, es el primer obstáculo para hacer muchas cosas en muchos ámbitos. Y siento que eso allá, pues era algo que sí, que aprendí, sobre todo a tener esta apertura de criterio en muchos aspectos. Después comienzas tu carrera, al fin como periodista, por ahí del 91, junto a Pigmenio Ibarra, que es fundador de Argos. Así es.
efectivamente. ¿Fue difícil abrirse espacio en estos espacios, o sea, abrirse camino en estos espacios de trabajo siendo Pues mujer? fíjate que no, porque siempre tuve la suerte de tener como muy buenos padrinos en ese sentido, y me refiero a las personas con las que he trabajado. Entonces, de pronto caer como asistente de Epigmenio Ibarra, pues fue un golpe de suerte en aquel momento, ¿no? Epigmenio era un gran productor, era un gran periodista, era un hombre muy visionario, lleno de ideales y de ganas de hacer muchas cosas. Ya luego, pues como que la mente le cambió un poco, pero bueno. Sí, pero bueno, esa es muy otra inteligente, historia. también era Muy periodista, inteligente, también era periodista, productor. claro. Y entonces empezó con este proyecto de Argos, y entonces yo trabajé con él en 2 ocasiones. Pero la segunda vez, que ya fue la más importante, digamos, donde estuve más tiempo con él, fue cuando él decide comenzar a hacer telenovelas. Nada personal, Hizo ibas como Nada jefa de Personal, prensa. y a mí me toca el proyecto de generar toda la estrategia de prensa de Nada Personal. Oye, y ahí fue, aproximadamente en esa época, fue donde conociste a Pati Chapoy. Exactamente. La conocí en una junta en Argos. Ajá. Conocí a Pati y a Álvaro Dávila, porque Pati en ese momento estaba al aire en Nada Personal. Pati Chapoy era la directora artística de TV Azteca, directora de producción, y ella es la que se encargaba de los contratos de los actores, que ahora sí que literalmente nos estábamos robando de Televisa para que vinieran a actuar en la telenovela. Y Pati era la que se encargaba de generar los contratos, y Álvaro Dávila, que hoy es el presidente del Cruz Azul, en aquella época era el director de Azteca Music. ¿Por qué? Porque había esta disquera que montaron a partir de que se hace Nada Personal, porque le firman un contrato a Armando Manzanero para que hiciera el tema de Nada Personal, que cantó con Lisette, claro, y que fue pues las entradas de la telenovela. Pues era el nacimiento realmente de las grandes producciones de TV Azteca, ¿no? Oye, a ver, justo hablando de Nada Personal, entremos a tu vida personal, Mónica Garza. Pues vamos a tener que hacer 3 partes de como pastelito. 8 partes vamos a hacer de esto. ¿Conoces a Pedro Ávila? El papá de mi hija. Te casas con él aproximadamente en el 97 y nace tu hija Matilda. No, Matilda nace en el 97. Yo me caso con Pedro antes, como te casas con 4 años antes. Ok, y en el 97 nace tu hija Matilda. Sí. En palabras de Matilda, mi madre una vez me dijo, eras la única bebé que ya tenía una chaqueta de cuero antes de que nacieras. Es cierto, es cierto, porque mi hija que tiene este estilo todo gótico y todo arqueto y metalera y tal, en realidad su papá era así, o sea, su papá era no tan rudamente como ella, pero también era bastante alternativo para aquella época, ¿no? Y él lo primero que hizo, él es director de comerciales, y entonces viajaba mucho a Los Ángeles, y en una ida y vuelta, yo embarazada de Matilda, él regresa con una maleta de cosas para Matilda que estaba por nacer, y entre las cosas venía una chamarrita de piel que ya en cuanto Matilda, antes de cumplir 1 año, ya estaba enfundada en su chamarra de cuero. Claro. Ustedes se separan poco tiempo después, ¿no? Pero vi por ahí de que nació. Y veo por ahí un comentario en el que él escribe a ella algo muy lindo, te lo voy a compartir. Dice, estrella de la mañana, princesa de la oscuridad, amada hija, soy el padre más orgulloso, gracias. Y ella le responde, gracias por ser el mejor padre del mundo. Se llevan bien, ¿no? Muy bien. Se separaron y todo. No. Él y yo nos llevamos, hemos tenido nuestros baches como todos los ex esposos, pero nos llevamos bien. Yo digo que Pedro y yo somos y siempre seremos los papás de Matilda. Entonces, eso va por sobre todas las cosas. Entonces, cuando es necesario estar juntos porque ella nos necesita para cualquier cosa, estaremos juntos porque ella nos necesita. Hemos tenido muchos problemas, hemos tenido muchos enfrentamientos, pero pues también nos la pasamos bien. Yo viajé, haz de cuenta, hace 2 años hice un viaje en bicicleta, me fui todo el norte de Italia y luego hice una parada en Portugal donde él vive. Y me quedé 1 semana en su casa y reímos y bebimos y somos muy buenos, podemos ser muy buenos amigos. Matilda siempre se pone muy nerviosa cuando cuando su papá y yo viajamos o lo que sea, porque luego viajamos mucho los 3. Pero esta vez que me quedé yo 1 semana en su casa, Matilda así como, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Por qué se pone nerviosa? Ahí? Y ya te tardaste mucho. ¿Por qué se pone nerviosa? Pues yo creo que a los hijos, cuando son hijos de padres divorciados que se llevan bien, les acomoda más que estén divorciados a que estén juntos. Ah, claro. Matilda de chiquita
cuando íbamos a comer su papá y yo solos o lo que sea, me decía, y estuvieron como conspirando en mi contra. Es que es lo que sienten los chavos. ¿Qué es lo que has aprendido de tus relaciones amorosas? ¿Qué es lo más valioso? El momento. El momento. Yo creo que cuando uno encuentra a una persona que te hace ilusionarte, que te hace reír, que te hace pasártela increíble, pues es un poco como lo que dice mi tatuaje, ¿no? Todo es solo una ilusión. Entonces, si te la estás pasando increíble, gózalo porque se va a acabar. Si te la estás pasando del nabo, no te preocupes porque también se va a acabar. Nada es para siempre. Justo hablando de Matilda, tu hija es artista y es tatuadora y se acaban de hacer, bueno, te acaba de hacer ella ese tatuaje. Ella te lo hizo. Es solo una ilusión, justamente. ¿Y el círculo? Y el círculo zen budista, que está casi por cerrar. Sí, me lo hizo Matilda de mi cumpleaños. ¿Qué es lo que ves en los ojos de Matilda cuando la ves a los ojos? A mi mamá. Es idéntica a mi mamá. Yo siempre tuve una relación muy compleja con mi mamá. Y mi mamá era una mujer de una personalidad muy fuerte, como Matilda. Entonces, veo mucho en mi hija a mi mamá, en muchas cosas, pero también en lo voluntariosa, pero también en lo valiente, pero también en lo bella, ¿no? Mi mamá era una mujer muy hermosa. Matilda es una mujer muy guapa. Digo, no es porque sea mi hija, pero la verdad es una mujer muy guapa. Y se parece mucho a ti. Y es muy temperamental y es muy, sobre todo, digo, lo primero que me vino a la mente ahorita que me preguntaste, sí es mi mamá. Ahorita que hablas de la que ya murió, o sea, mi mamá murió ya hace unos años, sí. ¿Cuál es la lección más valiosa que te dejó tu madre? Que el mundo no siempre va a ser como yo quiero que sea. Yo fui una niña muy afortunada y muy privilegiada, y una adolescente muy privilegiada y muy consentida por mis papás. Cuando yo me fui a vivir con mi papá, un tiempo después de que ellos se divorciaron, yo me fui a vivir con mi papá, algo que a mi mamá le rompió el corazón y fue una cosa terrible. ¿Lo sintió como traición? Ajá. Y no tanto como traición, sino simplemente es algo que le costaba a ella mucho trabajo asimilar, que yo viviera con mi papá, o que la dejara a ella sola, o qué sé yo. O sea, no sé qué tanto había dentro de su cabeza, pero pues en ese momento yo estaba muy chava, tenía 15 años, no pensaba en nada, nada te importa a los 15 años, solo piensas en ti, eres totalmente autocentrada. Y me acuerdo que me fui a vivir con mi papá y su esposa, su nueva esposa. Y las cosas pues no salieron como yo pensé que iban a salir. Las cosas no funcionaron bien ahí, no funcionaron muy bien con su esposa en ese momento. Y entonces pues decidí que yo lo que tenía que hacer era regresarme a casa de mi mamá. O sea, que como quiera, había cosas que yo no quería seguir tolerando y que prefería irme a vivir con mi mamá. Porque además con mi mamá tenía otras libertades y era diferente. Y entonces llegué un día a comer con mi mamá, comía con ella una vez a la semana, y le dije, me quiero regresar a vivir contigo. Y me dijo, no, yo no quiero que te regreses. Yo así como, ¿what? ¿Cómo? ¿Que los papás no están a disposición siempre de los hijos? De sus hijos. Mi staff personal. Exactamente, ¿cómo? Y me dijo, no, cuando tú te fuiste de aquí, me costó muchísimo trabajo asimilar la decisión que tomaste, pero te fuiste. Entonces yo también cambié mi vida, cambió mi vida y yo cambié mi vida, reestructuré mis espacios y aquí ya no hay espacio para ti. Qué fuerte. Y fue así como, claro, ahí lo que te está diciendo es las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Siempre tienen consecuencias. No siempre las que tú quieres, 1. Y 2, ni la persona que está diseñada y condicionada a amarte incondicionalmente va a querer estar junto a ti incondicionalmente. Mi mamá no es que no me quisiera, no, claro. Es que yo tomé una decisión que a ella la orilló a hacer un cambio radical en su vida, en su mente, o sea, fue una situación fuerte para ella y entonces yo tenía que vivir la consecuencia de lo que yo decidí. Y si esa es la lección que te dio tu mamá, ¿cuál crees que sería la enseñanza más importante que le has dejado o has intentado heredarle a tu hija? Yo creo que la misma. Mira, Matilda, lo que más creo, yo he querido que vea es que, volvemos al tema de los sueños y los deseos,
tiene que ir atrás de lo que quiere ser y cómo quiere ser. Matilda, de repente, cuando empezó a salir de ella, o cuando ya empezaba que en realidad fue desde que era muy chiquita, desde que ella empezaba a presentarse con un estilo como más gótico, un estilo como más alternativo, y que de repente de chiquitita, pues, era entre una cosa y otra y no sabíamos si era emo o qué era, ni ella misma lo sabía. Híjole, pues yo al principio era como de, ¿qué onda? Porque pues era muy diferente a mí, ¿no? Sin embargo, yo lo que siempre le enseñé a Matilda es, tú tienes que ser lo que quieras ser o ser como quieras ser, aunque tengas al mundo en contra completo. Tú tienes que sentirte bien contigo primero y los demás van en segundo plano, porque si tú no te estás bien en tu piel, no vas a poder estar bien con nadie en el mundo. Entonces, creo que esa fue, pues al menos ese fue el ejemplo que traté de darle. Hoy Matilda pues es una chava que en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de vestir, de maquillarse, de todo, pues es una chava como muy alternativa. Ha luchado mucho porque se le respete, empezando por su casa. Porque el papá y yo, por ejemplo, al principio con el tema de los tatuajes, bueno, o sea, era como, está bien que te das un tatuaje, pero no que te llenes el cuerpo de tatuaje. En fin, fueron cosas y Matilda luchaba lo mismo afuera que adentro, pero pues al final de pronto a mí, muchos amigos me decían, ¿pero de qué te quejas? Si es lo que vio, toda la vida es lo que vio. Si todas estas herramientas se las das a tu hija para que sobreviva en esta vida, a ti, ¿qué es lo que te motiva en esta vida? ¿Cuál es el objeto de la vida para ti? Pues la vida, soy una persona muy curiosa. Yo creo que por eso me dedico a lo que me dedico. Siempre quiero saber más, siempre quiero entender más. Me llama mucho la atención los secretos o los recovecos de la condición humana. He estado en terapia toda mi vida. Yo creo que si no me hubiera dedicado a lo que me dedico, hubiera sido psicoanalista o psiquiatra o algo. Bueno, psiquiatra no, porque hubiera tenido que pasar por la carrera de medicina y hay que aprenderse muchas cosas de memoria y no creo que mi mente diera para tanto. Vaya, pero mientras el objeto de estudio sea el ser humano, creo que es algo que te apasiona. Sí, me apasiona. En cualquiera de las esferas. Me apasiona absolutamente. Entonces, sí. ¿Te consideras una mujer feliz? Me considero una mujer feliz a veces, como todo el mundo, y a veces no tanto, pero lo intento todos los días. A veces lo logro, a veces no, pero pues es el camino, ¿no? ¿Cómo se llega a la felicidad? Con congruencia. Yo creo que lo importante es el camino, en realidad. ¿Cómo llegas a la felicidad? La felicidad es algo que tocas y se te escurre entre los dedos en segundos, no es algo que podamos detener. La cosa es querer seguir buscando momentos de felicidad. Son momentos, nada más. ¿Y a la dignidad cómo se llega, Mónica? Pues igual siendo congruente contigo misma, no permitiendo ser algo o alguien que no quiere ser por darle gusto a alguien más. O sea, aquí para mí lo primero eres tú, lo primero es tu paz, tu tranquilidad, tu estabilidad emocional, y eso es algo que te debes a ti, que no lo debes de hacer para gustarle a nadie, porque toda esa gente un día se da la media vuelta, se va y tú te quedas siendo alguien que eras para alguien más, no para ti, ¿no? Dicen que uno no puede luchar por lo que uno no ama. Y tú eres una luchadora incansable, por la igualdad y los derechos humanos. Luchas por muchos de ellos. Sí. Eres una persona que lleva a la acción la frase de no hay que ser parte de la causa para defenderla. Así es. ¿Por qué es importante para ti levantar la voz por las personas? Cuando yo era muy niña, muy niña, como 6 años, mi mamá tenía un tío que era hermano de su mamá, al que veíamos casi escondidas, siempre. Pero te estoy hablando de que yo tenía 5, 6, 7 años. 7 años creo que fue la última vez. 7 u 8 años tenía yo la última vez que lo vi, que fue creo que la 4ª vez que lo vi. Y mi mamá lo adoraba, el tío Toño. El tío Toño era homosexual. Y en la familia de mi mamá viene de una familia libanesa. En la familia de mi mamá, desde que él en Reynosa, imagínate en el Reynosa, si mi mamá nació en 1934, qué difícil imagínate, imagínate su tío. Pero además mi tío Toño no nada más era un hombre
homosexual, era un hombre, yo creo que es la primera vez que yo me enfrento, yo no lo sabía, es más, eso no tenía ni nombre en aquella época, a la disforia de género. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención ver que mi tío era literalmente una mujer vestida con traje de hombre, porque todos sus ademanes, porque todas sus cosas, pero mi tío era algo que mantenían escondido y yo no entendía por qué. Sus papás, pues que tenían, o sea, mis bisabuelos, perdón, que tenían pues capacidad económica suficiente, de plano lo mandaron a vivir a Estados Unidos y le cerraron la puerta de la casa y de la comunidad pues en la familia y todo lo que fuera cercano a la familia. Cuando él murió, porque murió unos años después, mi mamá todavía me contaba que pues que habían ido a levantar las cosas en casa de mi tío Toño en Los Ángeles y pues que habían encontrado ropa de mujer y que habían, en fin, cosas que en aquel momento cuando me lo contó, pues que yo tendría unos 14 años, fue así como de, ¡oh! ¿No? Que eran preguntas que mi mamá tampoco me podía contestar. Me acuerdo que me dijo, es que es mariconcito y a tu abuelita no le gusta. Y siempre me provocó mucho dolor que una persona, o sea, yo no entendía por qué había que esconder, o sea, no entraba en mi mente ni de niña, ni de adolescente, ni de nada, eso. Y creo que fue una razón por la cual, llegado el momento, yo tuve la necesidad de darle voz y familia a mi tío Toño, aunque fuera después de muerto. Y es un homenaje que le hago todo el tiempo. Todo el tiempo, a tu tío Toño. Sí. Qué maravilla que hayas podido tener esos referentes. Y qué difícil que en la sociedad ni siquiera existía este término de una persona transgénero, ¿no? Sí. Debemos reconocer con el prefijo de persona. O sea, transgénero era, perdón, pero todos eran putos, todos eran jotos, todos eran mariconcitos. Mariconcitos. Esas eran las expresiones que se utilizaban para claro. las personas de la diversidad sexual, ¿no? Sí, así fuera es. cual fuera su orientación o su identidad. Así es. Ahora ha cambiado. Imagínate allá. No, bueno. Sí, tú eres una luchadora por todas estas causas, aunque ya repetimos que no precisamente tienes que ser parte de ellas. ¿Cuál crees que sería tu superhéroe favorito? Sí. Mi superhéroe favorito. ¿Y por qué? Pues fíjate que mi superhéroe favorito de niña, porque sí era una especie de pues como de antiheroína, porque además era medio distraída, pero hacía como muchos milagros, pues no lo vas a creer. Que era de las cosas que más me gustaba llegar a ver cuando era niña. La señorita Cometa. Ay, señorita Cometa. Y su varita mágica. O sea, eso y el chivigón. O sea, creo que todos en la vida quisiéramos tener un chivigón, que es como un poquito tu conciencia, y la varita mágica. ¿No? Con unos ojotes, ¿no? Chivigón. Sí, yo nunca he sido mucho de los superhéroes y el hombre araña y estas, o sea, no, de niña no eran esas mis referencias. Me iba más por lo mitológico, me iba más, como era mucho más soñadora en ese sentido. Oye, retomando lo de nada personal, ahí es entonces donde conoces a Pati Chapoy. Pati Chapoy después te invita a participar en ese famoso programa de entrevistas y de entretenimiento, de fama, que se llama Ventaneando. Sí. Entras una vez a la semana. Entré una vez a la semana. Y te quedas 10 años. Sí, me quedé 10 años. Del exacto. 98 al 2009. Así es. ¿Cómo fue la entrada a este programa? ¿Cómo cambió en tu vida? Pues entré. Perdón, y fue parte, recientemente habías tenido a Matilda. Sí. 97 y 98 entraste a Pati TV Chapoy. Azteca, estaba embarazada de Matilda y no lo sabía. Entonces llego yo, estaba trabajando con Epigmenio en Argos y Pati me ofrece venirme a trabajar con ella porque ella estaba desarrollando esta, pues como fábrica de espectáculos. Bueno, fábrica de espectáculos se llamó durante muchos años y me llama porque me dice que ella quería desarrollar un programa tipo el que tenía hacía algunas décadas un señor que se llamaba Paco Malgesto, que se llamaba Visitando a las Estrellas. Y entonces, y me dijo que además, pues necesitaba una coordinadora de unos programas de espectáculos como en el medio del espectáculo y otros. Y entonces yo acepto, me vengo a trabajar con Pati y empiezo a generar espacios como Caiga Quien Caiga. En medio del espectáculo me volví la coordinadora de información del medio del espectáculo. En fin, empecé a trabajar muchas cosas con ella y de repente, a los 2 meses de haber entrado a trabajar, me doy cuenta que estoy embarazada. Y pues nada, la verdad es que trabajé todo mi embarazo y en cuanto nace Matilda, como a los 6 meses
de que nace Matilda, un día Pati me llama a su oficina y me dice, oye, Mónica, fíjate que en ese momento estaban cambiando a la jefa de información de Ventaneando. Ventaneando tenía 2 años de existir. Y entonces me dice, oye, Mónica, fíjate que me tengo que ir a Los Ángeles una semana, entonces necesito que me suplas en Ventaneando una semana. Y yo dije, pues en Ventaneando en la oficina de información, ¿no? Cosa que además me daba terror, porque yo les quiero decir que si hay cosas temerarias en la vida es ser jefe de información de Ventaneando, o sea, ahí sí agárrate, tienes que ser casi como de la, o sea, es una cosa entre agente de la CIA y de la Fiscalía General de la República, o sea, es una cosa muy extrema. Y entonces yo le dije le digo, bueno, pues en información, ¿y qué hago con la información del medio del espectáculo? Y me dice, no, en la sala. Y yo, ¿en la sala? ¿En la sala de venta? ¿En el foro? Sí, en el foro. ¿Haciendo qué? Pues conduciendo. ¿Yo? Sí, bueno. Entonces me quedé, o sea, entré como por hacer una suplencia una semana, porque ella decidió que yo contaba muy rico los chismes y las historias que yo le traía de los distintos personajes del espectáculo, y que por qué no, pues me metían para ver qué pasaba. Ella era muy así. Mónica, entrevistaste muchísimas personalidades en historias engarzadas. ¿A quién te habría gustado hacerle una historia engarzada que no hayas hecho? A Jacobo Saludowski. ¿Ah, sí? No se dejó hacer una historia engarzada. Sí pude hacer una entrevista con él en el formato de historias engarzadas para el 25 aniversario del terremoto del 85, pero me hubiera gustado más contar toda su historia. ¿Quién más? Pues la verdad es que prácticamente tuve a los más grandes personajes en historias engarzadas, o sea, faltaron realmente pocos, ¿no? ¿Quién es la personalidad que más te ha impactado? Que digas, esta persona me impone, pum. Muchos me imponen. Muchos entre políticos, entre personas del espectáculo, o sea, cantantes como ya muy consolidados. Pero es que, a ver, una cosa es que te genera mucho respeto y admiración, y otra es que te imponga. Sí. ¿No? Me impuso José Ramón Fernández, me impuso Marcelo Ebrard. En su momento, yo hice las historias engarzadas de Marcelo cuando era como aspirante a la presidencia de la República, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? ¿Alguna vez has sentido miedo de entrevistar a alguien? No, miedo no. No, miedo nunca. Miedo les ha de dar a ellos. No, miedo no. Nervios sí, por estar a la altura, sobre todo eso, por estar a la altura, por generar una empatía suficiente como para tener un resultado suficiente, ¿no? Creo que Historias Engarzadas fue un proyecto que cada vez generaba más expectativas, porque quieren más, ¿no? Entonces, si de repente fulano te hacía tal confesión, pues el siguiente te tiene que hacer una mejor confesión, y de pronto creo que esto fue algo, o sea, Historias Engarzadas se convirtió en un referente de tal magnitud en su momento que todo el equipo de Historias Engarzadas de pronto nos encontrábamos enfrentados al reto de hacer más, de lograr más, de llegar más allá. Y al final creo que sí, ya teníamos pues sí, como una situación de tensión, de autoexigencia muy grande, ¿no? En todos los espacios que has estado, tratas de ser siempre lo más sincera y siempre pelear por la verdad. ¿Nunca has recibido una amenaza por algún político o alguna persona importante por hablar cosas que no les convengan? Sí, por supuesto que sí. Sí, claro que he recibido amenazas. He recibido amenazas desde estar en una feria de libro de minería presentando un libro en favor de la marihuana, inmediatamente recibir un papelito. Con un churrito. No. No, pues no un churrito, ojalá hubiera sido un churrito. No, chorrito necesitaba yo para tranquilizarme. No, ni siquiera fue un papelito, fue un tweet que me mandaron parafraseándome sobre algo que yo había dicho en la presentación del libro con el autor, y donde me decían, no te metas en donde no te llaman, y mi nombre escrito en un papel con 3 balas encima, por ejemplo. O en algún programa de Historias Engarzadas, no voy a decir el personaje evidentemente, pero en un programa de Historias Engarzadas donde yo me metí en un tema escabroso que tenía que ver con narcotráfico,
y, y recibí una suerte de amenaza después de realizada la entrevista para no meterme donde no debía. ¿Y cómo puedes? Bueno, es que no es que no debas, o sea, tienes que, como comunicadora y como reportera, los que no deben de hacer eso son ellos, pero bueno, sucede. Bueno, siempre. ¿No? ¿Cómo puedes protegerte ante esto para no dejar de decir la verdad, pero al mismo tiempo no exponerte? Las personas que estamos expuestas en ese sentido estamos un poco más protegidas por estar expuestas. Entonces, creo que lo que tienes que tener cuidado es identificar cuando una amenaza es eso, una amenaza. Yo digo que cuando alguien te avisa, pues ya de entrada puso algo en medio para que realmente te suceda. Alguien que te quiere realmente lastimar no te lo va a advertir, te va a lastimar. Claro, porque el aviso es una forma de negociación de alguna forma. Pues es una forma de avisarte que estoy molesto contigo, ¿no? Hay amenazas que no hay que tomárselas a la ligera, sin duda, pero creo que así, ¿no? Es una persona que al final está expuesta y sí, decir, bueno, acabo. Yo, desde que existen las redes sociales, desde que existe Twitter, cada vez que he recibido, lo expongo, lo exhibo. Acabo de recibir este mensaje, acabo de recibir esta amenaza, o por lo menos para que sepan si algo me pasa de aquí viene, ¿no? Son las menos las veces que me ha ocurrido comparado con otros colegas, ¿no? Que tienen otro tipo de amenazas y mucho más fuertes. Pero sí lo he recibido, sí, por supuesto que sí. Y tú eres también como, fomentas mucho la cultura de la denuncia. En alguna ocasión leí por ahí que te robaron en una tienda, una tablet, un grupo de mujeres. Una cartera, deja tú la tablet, no mi cartera. Sí, ¿cómo fue esto? Y tú fuiste y hiciste la denuncia pública y trataste de juntarte con las demás mujeres porque fueron varias mujeres las que habían sido víctimas de este grupo de mujeres que, o sea, había otras personas, ¿no? Que habían... Lo que pasa es que se hablaba en ese momento de que era un grupo de mujeres colombianas que tenían como un modus operandi de entrar a tiendas que tenían determinado perfil, y entonces sí, pues lo que hice fue... Afortunadamente no pasó a mayores, rápidamente cancelé tarjetas, o sea, no me alcanzaron a robar, pero sí fui al Ministerio Público como todo ciudadano, levanté mi denuncia y me pasé el tiempo que me tuviera que pasar. Eso fue una vez, y otra vez que me asaltaron andando en bicicleta y me robaron reloj y me robaron todo. Me encañonaron en el pecho, en fin, bueno, fue terrible esa situación. Hice lo mismo, hasta dibujo hablado y todo, porque hay que denunciar desde esas cosas hasta otras que nos den más miedo, ¿no? O sea, cuando tú estás en medio de una relación codependiente, de violencia tóxica, pasiva, que a veces es tan peligrosa, o sea, que es a veces es mucho más, pero existente, más peligrosa, ¿no? Si las más dolorosas heridas son las que no se ven, justamente. Entonces, ese es el tipo de personajes que quiero empoderar, a los que les cuesta trabajo denunciar sus heridas ocultas. Claro, porque a lo mejor no tienen ciertos privilegios que algunas personas como nosotros tal vez tenemos por tener conocidos o por estar enfrente de la cámara. Las personas que de pronto no tienen esas facilidades, es más difícil, no solamente por tener que dejar todo su tiempo para poder hacer una denuncia donde quizás no son escuchados, o donde quizás hasta salen amenazados por ir a hacer y revictimizados. O sea, realmente, a mí me ha tocado acompañar muchísimas víctimas de casos emblemáticos de violencia de género, y la verdad es que la forma en la que el sistema de justicia en nuestro país no trabaja con perspectiva de género es de verdad escandaloso. La forma en la que revictimizan a la víctima una y otra vez haciéndolo hace sentir culpable, que tengamos que seguir trabajando con muchísimo más ahínco, y cada quien desde sus trincheras, porque nos falta un larguísimo camino por recorrer para que se haga justicia con perspectiva de género, en ese sentido. De cualquier género me refiero. Claro, que para eso creo que son importantes los medios de comunicación, justo el activismo que tú haces por medio de no solamente las redes sociales, sino de tus programas y tus contenidos, para que las personas sepan qué es lo que pueden o deben de hacer en ese tipo de casos, o que sus historias sean escuchadas y por ende también atendidas. Así es, porque yo tampoco puedo entender la comunicación si no es una comunicación incluyente. Y esta forma de comunicar mexicana ha sido completamente excluyente hasta hace unos años.
la homosexualidad, el ser una persona transgénero, o sea, era algo que ni siquiera se mencionaba en la televisión o en el radio, o sea, era como un atrevimiento, ¿no? Hacer algo así. Rápidamente te censuraban o rápidamente, y tú no puedes negar algo con lo que vives todos los días. Algo que eres. O sea, y que es, y que existe, y con lo que convives, y que lo tienes más cerca de ti de lo que te imaginas o de lo que quisieras. Dentro de tu familia ¿no? siempre existe una persona de la diversidad. Y porque somos una sociedad diversa, y así es. Y así eso nos enriquece también como sociedad. Bueno, claro, pero aunque no nos enriqueciera, no puedes negar un hecho que es eso, es una realidad como una casa. Entonces, totalmente, no lo puedes negar. Pero es intrínseco o no, que claro que suma la diversidad. Es decir, no tener solamente un cuadro lleno de puntos blancos, sino tener colores, ¿no? Porque eso significa la vida, que exista, no lo sé, existen desde los mamíferos, existen los animales de agua, de aire, de tierra, existen las plantas, existen los hongos, existe todo eso es lo que genera vida. O sea, los humanos no podríamos ser la excepción. Y se nos llena la boca, y sobre todo ahorita en época de elecciones, imagínate, se nos llena la boca hablando de democracia y se nos llena la boca hablando de libertades y de derechos. Pero nada más para cierto sector. Claro. No para todos. Y eso es lo que sí no se vale. Y eso es lo que yo creo que, o sea, yo veo, por ejemplo, a mi hija, a sus amigos, Matilda tiene 23 años, veo y ya traen otro chip en la cabeza, ¿no? Porque todavía nosotros somos de generaciones que crecimos siendo una cultura muy excluyente o que eran temas secretos. O que también normalizábamos las violencias. Bueno, no sé si yo todavía, sí, creo que mi generación ya no tanto, absolutamente. Pero antes se normalizaban. De hecho, ahora se habla mucho, las generaciones más grandes hablan de una generación de cristal, que de todo se ofende. Y yo no creo que de todo nos ofendamos, creo que ahora ya aprendimos a defendernos de todo, que es muy diferente. Sí, pero también creo que es una generación que desafortunadamente ha normalizado también la violencia, la toleran. O sea, porque hoy ya también la violencia es abierta y se tolera. Y muchos incluso se burlan, se ríen. Vaya, tan es así que hay gente que toma video de cómo te está golpeando el novio. En vez de hacer algo, de hacer algo, involucrarse. No, que eso es como terrible. O sea, son estos extremos que se tocan, ¿no? Y que es parte de nuestra educación y es parte de la educación que tenemos que fomentar. En mi caso, desde mi trinchera, que son los medios de comunicación. Pero pues sí, esa es la parte que sí me parece que tenemos que abrirnos a ver la sociedad con todos, o sea, del blanco al negro hay muchos matices de gris. Entonces, hay que verlos todos y hay que incluirlos todos porque eso es lo que es. No es lo que nos imaginamos, no es lo que queremos o lo que no queremos, es lo que es. Entonces, hay que vivir con lo que se Hay que vivir con lo que se tiene. Tú visibilizas mucho los casos de violencia. ¿Tú has vivido violencia de género? Pues he vivido violencia de género. ¿En el espacio laboral? ¿En el espacio personal? Bueno, dentro de lo normal, no tengo en mi vida un caso excepcional. No he sido una mujer golpeada, no he sido una mujer... O sea, bueno, he tenido situaciones, sí, de género en lo laboral, como nos ocurre aquí y en Suecia, o sea, aquí y en todos lados. Sin embargo, sí he sido testigo de violencias de género, por ejemplo, laboral. Acoso pues, sexual. Muy radicales, ¿no? Muy radicales y que no te puedes quedar de brazos cruzados ni te puedes quedar callada, ¿no? O tengo en mi familia situaciones de violencia que también me tocó vivir y también me tocó ver y a partir de lo cual decidí que no tenía que ser tolerable para nadie. Vamos a relajarnos un poquito, Mónica. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es una mañana de Mónica Garza? ¿Cómo me levanto a las 5:30 de la mañana con muy pocas ganas. ¿Por qué no? Me levanto a las 5:30 de la mañana. Lo primero que hago es ver si ha caído alguna información. Estoy pendiente de la redacción de ADN 40, donde cae toda la información. Yo voy al aire a las 8 de la mañana. A las 6:30, entonces estoy con el celular desde las 5:30 de la mañana revisando qué cayó, qué llegó, si pasó algo del otro lado del mundo, que para nosotros es la madrugada. En fin. Y estamos preparando el noticiero, pues prácticamente 24 horas del día, ¿no? Ahorita tengo un poco más trabajo porque está
campañando al aire, que eso solamente sucede durante época de elecciones, afortunadamente. Y entonces empiezo a las 5:30, 6:30 de la mañana, salgo de mi casa, me voy al canal, me maquillo rapidísimo, pero mientras me estoy maquillando, estoy operando, entrevista, contenido, ya sabes, salgo al aire a las 8 de la mañana, de 8 a 10, estoy al aire y luego como de 10 a 12 o 1 de la tarde hago más o menos trabajo de oficina, aprovecho para hacer pues algunas entrevistas o reportear la columna, porque también escribo en el periódico todos los sábados, en La Razón, todos los sábados. Yo dije, vamos a relajarnos y esta mujer no hay forma de que se relaje. Y luego, en este momento, lo que menos es época relajado. electoral, pues ya para las 5 de la tarde ya tengo que ir de regreso a TV Azteca. Bueno, 6 de la tarde ya voy de regreso a TV Azteca porque hay que preparar campañando y otra vez maquillaje. Entonces salimos como a las 9:30 de la noche. Pues vamos a regresar justo a ese tema. Campañando. Estrenas, bueno, ya llevaba varias temporadas antes campañando, Sí, pero se esta es lanza la como un estreno. Es la Ahora cuarta. sí que la verdadera 4T es la cuarta temporada de Campañando. Estás justo junto a Carolina Rocha y Vicente Gálvez, aprovechando justo la contienda política del país. ¿Qué características crees tú que debería tener un buen gobernador? Ser congruente con lo que dice. Ser incluyente. No son incluyentes. Gobernar para todos, no nada más para aquellos que simpatizan con sus ideas y con sus amigos. Un buen gobernante tiene que ser visionario, ver para adelante, no ver para atrás. Pensar en el futuro, no en el pasado. Un buen gobernante tiene que ser amigo de la prosperidad. No, o sea, no estar peleado con que son prósperos unos y otros no, o preferir que todos estén jodidos. Un buen gobernante tiene que ver prosperidad en la mente y en la cartera de sus ciudadanos, no nada más en la suya, ¿no? Y tiene que ser abierto de mente. Yo creo que eso nos pasa, que de pronto tenemos, y me refiero a todos los partidos, no me refiero a alguien en particular, creo que a veces son muy limitados, son muy autocentrados, egoístas, mentirosos. Pues la congruencia, para mí es que es la congruencia lo que siempre va a poder generar una mejor forma de vivir en el mundo. Mentirosos y falsos, porque no sé qué opinas tú acerca de esta cuota de género que viene por parte del INE, en la cual... Bueno, en muchos casos es una simulación, en muchos no. Diferentes hay que decirlo, partidos, en muchos no, pero deben tener en muchos una casos, cuota sí, claro, de género en la cual haya una persona, ¿no? con discapacidad, una persona PCD, haya una mujer migrante o una mujer indígena, haya una mujer de la diversidad, pero es para cubrir una cuota y muchas veces esas personas quizás sí son parte de la diversidad, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, ni de cuáles son las necesidades o cómo poder hacer iniciativas para ayudar a las problemáticas de este colectivo que están representando. Sí, así es. O sea, ¿crees que haya sido, bueno, definitivamente no, pero tú qué opinas acerca de esta estrategia del INE de meter a esas personas, o sea, por una cuestión de cuota, pero no cuidando sus estudios? Yo no culparía al INE, o sea, creo que no pusieron los candados suficientes para que la estrategia se generara con una dosis de realidad, ¿no? Porque entonces tú le dices a tu partido, tú me tienes que traer una persona de la diversidad, una persona con discapacidad, 4 mujeres, 4 hombres, 4, ¿me entiendes? Y ellos hacen lo que ellos quieran y a su entender, ¿no? O sea, las elecciones pasadas vimos cómo hombres se hacían pasar por mujeres trans o por hombres trans para poder acceder a un cargo de la función pública, ¿no? Entonces, creo que la intención es buena. Bueno, ya intentaron dar un paso adelante. El problema es que no lo operaron para que fuera una realidad como tal. ¿Por qué? Pues porque somos todavía un país muy conservador. O sea, yo creo que antes de eso tenemos que trabajar en una cultura de muchas otras cosas. Pero parecería que la decisión la tomó alguien amateur y no alguien con un consejo, con la cantidad de personas como siempre pasa, del INE, ¿no? O sea, como siempre pasa. Como para darle pan al pueblo y no realmente atender las necesidades que necesitamos
¿no? Para tener personas que nos representen como gobernantes. Pues sí, pero es que ese es un problema con el que nos peleamos todo el tiempo. Por ejemplo, hace apenas un par de meses estábamos viendo la discusión de la ley de salud mental que le estaban haciendo legisladores que no tenían ni la más remota idea en su vida, se ven enfrentado a un libro que tuviera que ver con algo de salud mental, en vez de llamar a los expertos y de llamar a las organizaciones olvídate de las organizaciones, de llamar a médicos psiquiatras para legislar de la salud mental, en favor por o en contra. Y entonces de repente nos encontramos que en México todavía puedes amarrar a alguien en un hospital psiquiátrico. Es una práctica absolutamente medieval, ¿no? Y todo eso sucede por poner en las manos del que desconoce el tema hacer legislación sobre eso. Que poner a esas personas en el cargo también se me hace un acto muy irresponsable. Sí, pero porque no solamente lo pongo, aparte ganan dinero del erario. Sí, y mucho. Pero muchísimo, mucho. que es necesario en muchos otros espacios de las personas a las que están representando, en espacios de salud, de seguridad, de educación, de muchísimos que no son aprovechados y se los queda una persona que... Pero la única forma de controlar eso, la única forma de pelear en contra de eso, de pelear porque las cosas cambien, denuncia social. Es no nada más denuncia, sino es trabajar en favor de que eso se haga bien. Porque es muy fácil quejarnos. Ay, qué barbaridad, es que lo hicieron mal, es que legislaron mal, es que se equivocaron, es que pusieron a fulano de tal que no tiene idea. Pues sí, pero ya lo pusieron. Entonces hagamos algo para que la siguiente vez sí llegue a alguien como debe de ser. Yo creo que debemos de ser más proactivos y menos quejosos. Eso se agradece mucho de todas las organizaciones civiles o las ONG, ¿no? Que se encargan de apoyar este tipo de iniciativas. Sí, por eso quieren desaparecerlas, porque son realmente las que ponen el dedo en la llaga y el claro. acento en donde debe de ir, ¿no? ¿Tú crees que existe la gente incorruptible? Es que hay muchas formas de corromperse. La corrupción se manifiesta en la vida de las personas de muchas maneras. Incluso yo me atrevería a decir, es un poco como la violencia. Hay violencias inconscientes. Hay veces que tú eres violenta con algo o con alguien porque no sabes que lo que estás haciendo es violencia. La corrupción en nuestra sociedad está tan normalizada que hay veces que hacemos actos de corrupción porque es normal, no porque creas que estás haciendo algo malo, sino porque viste a tu mamá hacerlo, a tu abuelo hacerlo, a tus hermanos, a tus mayores, ¿no? Creo que debe de haber gente más consciente. Habiendo gente más consciente, será menos corrupta en cualquier sentido. Sí, y también, bueno, me pongo a pensar, y más allá de incorruptible, a veces, quizás no es que tú seas corrupto porque te echan un hueso o por dinero, a veces también están las amenazas que te producen ser una persona corrupta, que no puedes hacer las cuando cosas estás como deberían de ser, pero... Yo siempre me acuerdo de mi papá, cuando de repente veíamos o llegábamos a un lugar y veíamos a alguien que traía 4 coches de guardaespaldas y tal, siempre me decía, hacia de traer el miedo. Cuando tú eres una persona que llegas a enfrentarte con gente que te va a amenazar, es porque algo hiciste para meterte en un lugar donde termines amenazado. O sea, es decir, hay que cuidar de quién te rodeas también, ¿no? Ya hablamos acerca de las amenazas que tú también has recibido por parte de personalidades, ¿no? No sé si políticos o artistas, pero es importante siempre exponer la realidad de ambos. De ambos. Sí. Justo quería retomar de todo este activismo que tú haces y siempre levantar la voz por la verdad, ¿no? Y por las personas en situación de vulnerabilidad. En el 2016 produces esta obra llamada Sánchez Huerta, es la historia de una niña de 12 años que se suicida, con la cual buscas generar conciencia en la sociedad acerca de esta situación, ¿no? Tan grave. Es una forma diferente de hacer activismo, más allá de los micrófonos, y después te conviertes, o sea, haces otro paso en los peldaños y te conviertes en el 2018 en integrante de la Asamblea Consultiva del COPRE, del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México, como líder de opinión y asesora de acciones políticas, programas y proyectos en materia de prevención y eliminación de la discriminación, junto a Jacqueline Loist. Así es, Jackie Loast, que hoy es la directora de la unidad de género de Grupo Salinas, porque hoy ya es a nivel Grupo Salinas. En ese entonces era la presidenta de COPRED y ahí ella me invita a formar parte de la asamblea consultiva y bueno, pues yo acepto porque además me pareció una forma
muy interesante de acercarme a otras organizaciones que yo no conocía y a otro tipo de voces, ¿no? Porque cuando entras en este mundo y sobre todo tan especializado como estar dentro de una asamblea como la que tiene COPRED, pues era una oportunidad ya de entrarle al tema mucho más a profundidad y mucho más de raíz. Ya no solo una opinión, sino tus opiniones generan ya acciones, exacto. Ya tienes un control. No, y poner en agenda situaciones que te preocupen y tal. Cuando yo empiezo a producir Sánchez Huerta, se me viene encima como un mundo de realidad, me da como un golpe de realidad. Yo ya me había dado cuenta que este problema de suicidio infantil y adolescente era un problema muy serio en México, pero a partir de que empiezo a hacer toda la investigación y luego generamos la obra de teatro junto con Ana Karina Guevara, claro, la misma gente que iba al teatro a ver la obra me agarraba al final y me decía, es que yo, es que mi hijo, es que mi nieto, es que mi hermano, es que... Y entonces empiezas a ver el fenómeno del suicidio, que no habla más que de la inestabilidad emocional en la que vive nuestra sociedad, donde dice, pues, ¿qué estamos haciendo tan mal para que los chavos de entre 15 y 29 años, en lo que estén haciendo más en México, porque es la segunda causa de muerte hasta el día de hoy, lo que hacen más es pensar en matarse que en pensar qué carrera voy a estudiar, qué novia o qué novio voy a tener, a dónde me voy a ir a bailar o a dónde me voy a ir de vacaciones? Lo que quieres es terminar con tu vida, no te ves como un ser histórico. Y eso es mucho más peligroso que de repente pues, ser gobernado por alguien que te llevó a un lugar donde tú no hubieras querido que te llevara, porque eso lo puedes cambiar. Cuando se te mata un joven, eso no lo puedes cambiar. Eso no lo puedes cambiar. Oye, Jacqueline Loas entonces llega a tu vida, es amiga tuya. Jackie Loas trabajó con Manuela, mi hermana, que también Manuela, mi hermana, trabaja en cosas que tienen que ver con defensa de género y que tienen que ver con transparencia. Y en fin, ellas trabajaron en una organización muy importante que se llama Fundar. Y ahí coincidió con Jackie Loas. Y un día un conductor de TV Azteca hizo un comentario muy discriminatorio. Y Jackie, pues como el único link que Jackie tenía, digamos, con TV Azteca era su amiga Manuela, que es mi hermana chica, pues le llamó y le dijo, oye, fíjate que hay un conductor de TV Azteca que dijo esto. Y entonces le dijo a mi hermana, pues si quieres te paso el teléfono de mi hermana porque sé que lo conoce de cerca. Y entonces me llama Jackie y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy Jacqueline Loas, soy presidenta de COPRED y tal. Y fíjate que tu compañero dijo esto y quiero, pues voy a meter una queja contra TV Azteca por esta acción y pues quiero que comunicarme con él, porque pues vamos a entrar en contacto con él para decirle que esto que hizo está mal y que ta. Y a partir de ahí le dije, sí, cómo no, yo hablé con mi compañero, le dije, oye, pues ya le levantaste la ceja a COPRED y entonces pues hazte cargo de tu asunto, ¿no? Ah, pues perdón, Jackie justo tiene un mensaje para ti. ¿Ah, sí? Sí. Hablar de la garza, como lo decimos, es hablar de lo que significa ser una verdadera aliada. Yo la conocí a través de Manuela, su hermana, porque trabajábamos juntas en Fundar y en algún momento necesité que me apoyara con un tema de trabajadoras del hogar. Y ahí conocí a Mónica. Después la invité a que fuera integrante del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación como consejera y descubrí otras facetas. No solamente el apoyo a las trabajadoras del hogar, sino a las mujeres, sino a la comunidad LGBTI, sino a las personas con discapacidad. Mónica es ese ejemplo en donde entendió muy bien que no se necesita ser la causa para defenderla. Yo por eso a ella no solamente la quiero y la admiro mucho, sino porque siempre ha estado en el momento en que más la he necesitado. Loas, oye, después de estar en el COPRED, justo trabajando con ella, ¿qué personas tan increíbles has conocido a lo largo de la vida? Estoy repitiendo en la asamblea ahora que preside Geraldina González de la Vega. Bueno, el COPRED lo preside Geraldina.
sigo todavía con ellos. ¿Pero cuál era la pregunta? Que después de estar en todos estos espacios, has Sí. conocido a personas muy poderosas, muy enigmáticas y muy inspiradoras, ¿no? Sí, Creo que increíbles. Jackie es una de ellas. Absolutamente. Jackie es una de ellas, Geraldina también, y como tantas, y como tantos líderes de tantas organizaciones que son muy, 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 muy importantes, sobre todo han sido muy importantes en mi formación. Justo Yo de pienso. eso creo que hablaste, me tocó acompañarte en un evento de Human Rights Campaign en el 2019. Sí. Eres invitada por parte de Human Rights Campaign Sí. como aliada LGBT, donde hablas justo sobre romper los estigmas en los medios en México. Sí. Hay temas que ahora claramente ya se pueden tocar, pero antes no se podían. No. Hace 21 años estabas, si no me equivoco, en medio del espectáculo, Sí. y te buscan por parte de la Manta de México, te busca tomar acciones justo de prevención, ¿no? Del Moisés SIDA. López Calderón. Te inviten a ser vocera de esta organización. ¿Cómo lograste hablar de estos temas en los medios de comunicación masiva? ¿Cuál era la postura de los medios? ¿Cuál era la tuya? Fue muy difícil, fue muy difícil, muy difícil. Nunca se me va a olvidar que en aquella época alguien que trabajaba en TV Azteca y que estaba a cuadro, a quien yo le llegué a pedir un espacio en su programa, porque era un programa muy popular, llegué a pedir, y yo acababa de entrar a TV Azteca, tendría pues, 1 año y medio, 2 años, y llegué y le dije, oye, es que me gustaría que me invitaras a mí y a Moisés, a Moisés, que es el presidente de la Manta de México, que nos invitas porque vamos a hablar de la nueva campaña, de la campaña de este año de la Manta de México, ¿no? Para dar a conocer cosas que tienen que ver con el SIDA, para la prevención del SIDA. Y entonces me dijo, ¿cuántos años tienes trabajando en esta empresa? No, pues 2. Se acaba de llegar, te llevo 24. Pues 2. Y me dice, mira, si quieres... No me dijo conservar, sino si quieres crecer en este medio, tienes que entender que aquí no existe el SIDA ni los homosexuales. En la televisión no existe el SIDA ni los homosexuales. Entonces fue así como dije, bueno, pues entonces esta puerta ya se me cerró y ahí comenzó, digamos, el recorrido por abrir esas otras puertas. Yo he tenido la enorme fortuna de trabajar siempre con personas que me han respetado mucho como comunicadora y que me han respetado mucho como personaje de la televisión. Me refiero a mis productores, tanto que siempre se han subido a los caballos que yo quiero montar, ¿no? Entonces, haciendo como la travesura conmigo. Porque sí, porque yo fui de las primeras, al menos en TV Azteca, que comenzó abriendo estos temas en televisión abierta. Algunos coscorrones me llevé, pero poco a poco fuimos integrando el tema con mayor libertad, poco a poco, hasta que llegué a ADN 40, ¿no? O sea, en ADN 40 ya un día abrí el noticiero con la bandera de la diversidad a full de pantalla y era algo que nunca había ocurrido en la televisión en México, ¿no? Pero para llegar ahí tuvieron que pasar muchos años, muchas juntas, muchos pleitos, darle muchos dolores de cabeza a algunos ejecutivos, que en algún momento alguno me dijo, es que estás haciendo como promoviendo, es que pareciera que promueves la homosexualidad. Yo decía, no, yo no estoy promoviendo la homosexualidad, yo estoy promoviendo el derecho a la libertad, el derecho a ser como quiera ser, quien quiera ser. Estoy promoviendo la libertad de expresión como medio de comunicación, es por lo que más debemos de luchar, por defender nuestra libertad de expresión. Estos temas y esta parte de la sociedad es una parte fundamental de la libertad de expresión, porque uno nunca sabe si el día de mañana es tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá o tú mismo. Claro. ¿Y qué? Te van a decir, porque decidiste ser diferente o porque decidiste salir del closet, ¿ya no vas a tener derecho a expresarte? Eso no lo podemos permitir, no más. Tú eres muy empática y no te gusta la impunidad. De hecho, hay una frase tuya que me gusta que dice, ser un testigo pasivo es como ser un victimario más. Eso era un victimario más. Y los medios de comunicación son tan Eres importantes. Cómplice. Porque cambian el discurso y cambian a las sociedades y cambian la cultura, porque lo que tú ves en referentes en medios de comunicación, de pronto es lo que se va a la sobremesa. Sí. Los discursos y los debates que se toman en la mesa y las decisiones que se toman en la mesa con base a los líderes de opinión que están a cuadro y que tienen la responsabilidad de tener un micrófono. Así es. Tú dentro de todo esto también te has convertido en una madrina y has acompañado a una organización de la sociedad civil
que se llama YAG. Que son como mis hijos. Sin fines, Los adoro. Una organización sin fines de lucro encargada de promover, proteger y de garantizar los derechos humanos de la población LGBTI en México. Te sumas a levantar la voz, no solamente a favor de la diversidad, sino en contra de los ECOSIG, de los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, mal llamadas terapias de conversión. Y conoces historias de vida de supervivientes, de activistas, de verdaderos héroes de la nación, a mi forma de verlo, que también sueñan con un mundo mejor, más respetuoso, feliz, amoroso y justo como tú lo sueñas. Pocas cosas en la vida me han impactado y conmovido tanto como saber que existían. Nunca voy a olvidar el día que me enteré que los esfuerzos para corregir la orientación sexual existían. Cuando supe que eso era verdad, cuando supe que había lugares donde encerraban jóvenes y desde darles electroshocks hasta padres de familia que firmaban un papel para que sus hijas fueran violadas, para corregir su lesbianismo, eso sí me pareció el horror. Y me acuerdo que fue en ese año que yo monté literalmente una cruzada en medios, en redes sociales, para luchar en contra de eso. Una cruzada que mantengo hasta el día de hoy. Y el día de hoy, como comunicador, como líder de un noticiero, como parte de un programa que tiene que ver con procesos electorales, sigo en pie con esta cruzada porque jamás voy a apoyar ni a un funcionario, ni a un político, ni a ningún partido político que además apoye esto que es un crimen, porque los esfuerzos para corregir la orientación sexual en México y en el mundo es un asesinato, porque además son los responsables de que tantos chavos y chavas terminen matándose, porque esa es la verdad. Sí. Lo que se hace, lo que se genera es un crimen. Qué bueno que ya subió al Congreso de la Ciudad de México. Hay que esforzarnos porque esto suba a los congresos de todo el país. Porque se convierta a nivel federal, una porque realidad. No podemos seguir permitiendo ese horror. Es que es tan espantoso como hablar de los campos de concentración para homosexuales en Chechenia. Esto es incluso, pues no, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Desapariciones forzadas, privación de tu libertad, en contra de tu voluntad. Me conmovió muchísimo me conmovió, me impactó, me sobrecogió, fue un motivo de mi trabajo muy obsesivo durante un tiempo. Lo sigue siendo el día de hoy, pero fue particularmente un año y medio en el que me volqué de lleno y bueno, no había actividad, grupo, en el que yo no quisiera estar, saber, conocer, adentrarme, conocer las historias. O dar a conocer estas historias. O dar a conocer estas historias, porque este tipo de cosas ni siquiera es por morbo, hay que visibilizarlas, porque si el día de mañana alguien que está leyendo o que está viendo se da cuenta que tiene a un lado una situación similar, debe de denunciarla, porque si no, es cómplice. Totalmente de acuerdo. Pues creo que con eso te has ganado el respeto y el amor de muchas personas y para eso tenemos un mensaje de algunas personas que te aprecian mucho y que te quieren decir unas palabras. A ver. ¡Te tenemos una sorpresa! ¡Córrela! Porque no necesitas ser la causa para defender la causa. Querida Moni, muchas gracias por prestarnos tu voz. Muchas gracias por abanderar esta lucha. Y muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a construir el México con el que tanto soñamos. A construir un México de colores, un México diverso. Moni, gracias por ser tú, por tu esencia, por tu carisma, tu inteligencia y por demostrarnos que siempre podemos llegar a ser muy grandes. Queridísima Mónica Garza, con un profundo cariño, respeto y admiración, gracias por ser esta tremenda aliada y por ayudarnos a impulsar el camino a la conquista de nuestros derechos humanos. Les jóvenes LGBT más de todo el país y en especial quienes conformamos parte de YAG México, te daremos las gracias infinitamente. De corazón a corazón, te abrazo a la distancia. Gracias por ser nuestra voz y ser esa familia que abraza. Por todo eso y más. ¡Te amamos, Moni! ¡Eres familia YAG! Ale Paredes, Iván Tagle, Josué, Shell, toda la familia YAG.
Te has ganado sus corazones. No, ellos se ganaron el mío y además han sido unos grandes maestros para mí. He hecho muchísimas cosas con ellos. Me han dado la gran oportunidad de reunirme con distintos grupos de chavos con los que ellos trabajan. Hacen un trabajo increíble. O sea, Jack, a donde ha llegado Jack es realmente sorprendente, sobre todo de ver de dónde salieron, cómo lo lograron, cómo empezaron y que el día de hoy pues se convirtieron en una de las organizaciones de jóvenes más importantes en México. Y no digo de jóvenes de la diversidad, de jóvenes en general. Hoy los jóvenes no se mueven. O sea, a veces pareciera que necesitamos ponerles como un cohete en la cola o algo para que se muevan más, ¿no? Y creo que Jack es un ejemplo en ese sentido y sobre todo en materia de lucha en favor de los derechos humanos. Es que los jóvenes tenemos que moverlos, pero tenemos que moverlos de una forma así, o sea, de una forma que alimente algo bueno para la mentalidad en un México como el que estamos viviendo hoy. Mónica, ¿qué es lo que más te motiva hoy en día para seguir con tu carrera y con tu vida? Pues la vida, o sea, ¿qué es lo que más me motiva? Que me apasiona muchísimo lo que hago, que me gusta mucho levantarme todos los días en la mañana muy temprano, que sé que tengo la inmensa oportunidad de a través de una cámara y un micrófono tocar vidas para bien, intentar hacerlo siempre para bien, así como a mí muchas veces me tocaron el corazón y me tocaron la conciencia. Eso es lo que a mí me empuja a hacer el trabajo que hago en los temas a los que me acerco, tocar las conciencias, porque una conciencia dormida es como un muerto que camina. Wow, me encantan tus frases, siempre me llegan, tienes siempre la palabra precisa en el momento preciso. Mónica, ¿cuáles son los proyectos que siguen en tu camino? No lo sé. Para mí, y más con la pandemia, lo que me ha enseñado es que el futuro es ahorita, que estoy aquí contigo. Esto es lo que yo tengo que disfrutar porque lo tengo y lo agradezco y lo honro. Terminándose campañando, bueno, pues viene la elección, quién sabe qué va a pasar con este país, pero bueno, veremos. Yo, por supuesto, continúo en mi espacio en ADN 40, informando y atrayendo todos estos temas que creo que siempre es una cruzada y siempre es una lucha por tenerlos ahí. Afortunadamente tengo arriba de mí, bueno, en la dirección de ADN 40, ustedes sin saberlo tienen un enorme aliado también ahí, que es lo que también a mí me ha permitido hacer muchas de las cosas que he podido hacer en los medios de comunicación. Pues definitivamente tenemos la fortuna de tenerte como nuestra aliada, como nuestra compañera, como nuestra amiga, como nuestra guía también. Y bueno, que sepas tú también que Escándala siempre va a ser tu casa. ¡Escándala! Pues señoras y señores, muchas ella gracias. Es Mónica Garza, periodista, conductora, madre, amiga, aliada LGBT de alto nivel, con congruencia de hechos, desde lo sociopolítico hasta lo mediático, desde ser miembro del COPRED hasta todos los espacios que nos abren sus medios y también en su corazón. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Michela, qué gusto. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Muchísimas gracias. Pues señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Historias Enjotadas. Yo soy Sheila Ferrera y nos vemos en la próxima.